Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo. Ahí está. República Dominicana, muy buenas tardes. Aquí estamos en este día, jueves antesala del fin de semana. Siguen las lluvias, siguen los desplazamientos, siguen las inundaciones en el Cibao. Aquí ha llovido mucho, sí, han caído sus buenos chubascos que no han creado los efectos o no ha tenido las consecuencias que en el Cibao Central, igual visto desde los espacios en el que uno gravita, ¿verdad? Bueno, pues a veces las cosas se ven muy fáciles, sin embargo hay muchos lugares que son vulnerables, que sí crea muchos estragos. Pero aquí estamos, señores, hoy que es 8 ya de mayo, justamente un mes que se cumple de la tragedia del Jet Set, una tragedia que nos conmovió y no nos conmovió, no nos sigue conmoviendo a todos definitivamente. Ahí está su secuela. La secuela y unas consecuencias que evidentemente yo dudo que las cosas puedan quedarse así, nada más. Porque, señores, no es fácil que 136 personas queden huérfanos. Muchos de esas personas huérfanos de padre y madre. Usted sabe lo que significa que algunos de estos que son niños, muy niños, van a crecer sin el cuidado, sin el acompañamiento, sin ninguno de sus padres, sin la mamá, sin el papá. 136 personas, eso es mucho, es demasiado. Pero además son 233 personas las que murieron. O sea, estamos hablando de 139 personas que quedarán huérfanas. Pero la muerte de 233 personas en medio de una fiesta, del que 200 personas sobrevivieron. Y de esas personas que sobrevivieron en estado y en situaciones críticas con lesiones permanentes que jamás en su vida podrán hacer, valga la redundancia, su vida normal. Eso es algo que de verdad no puede quedarse solamente en una cifra que nosotros recordemos como una de las desgracias mayores que se han producido aquí en el país en un espacio, en un solo espacio. Porque cuando se producen fenómenos naturales sabemos que aquí se han contabilizado más personas muertas producto de esos estragos, pero aquí lo que hubo fue ausencia de precaución, de prevención en este caso. Por tanto, señores, la justicia dominicana, que está pero muy acostumbrada a proteger a personas poderosas, para las que no se aplica el mismo rigor que para los ninguneados, y bueno, si esas personas, además de ser poderosas como tal, económicamente tienen vínculos con el poder político, como es el caso que nos ocupa respecto al dueño de la discoteca Jet Set, entonces la cosa es mucho peor. Yo no quiero pensar que aquí no va a pasar absolutamente nada, que aquí la justicia dominicana no va a actuar a pesar de esa costumbre de protección a los dueños del país. Yo no creo que esto es lo que va a pasar. Hay muchas demandas civiles. Seguirán aumentando las demandas civiles, los tribunales estarán atiborrados, pero señores, esto es algo que no se puede quedar así nada más en el lamento. Entonces esto tiene que tener consecuencias, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una tragedia de la que todavía no nos recuperamos por la caída del techo de un lugar que desde hace 30 años viene dando señales, como mismo admitió el dueño de la discoteca Jet Set, y de repente ahí quedan aplastadas 233 personas. Y la sensación que le da a uno es como que ese techo aplastó a todo el país, porque todavía no superamos la conmoción. Y como no superamos esa conmoción y como no estamos hablando de cualquier tragedia, yo creo que es improbable que las cosas se queden
en números, en recuerdos, en apuestas al olvido y nada más. No, eso no es posible. Señores, hace un mes que nosotros ocupamos todas las grandes portadas de los periódicos del mundo frente a esa desgracia que ocurrió aquí en República Dominicana. Y no, si bien es cierto, sabemos que no fue algo que se hizo a propósito para causar todas esas muertes, pero hubo irresponsabilidad. Indiscutiblemente hubo irresponsabilidad. Y esa irresponsabilidad tiene que tener consecuencias. Señores, 169 niños huérfanos sin su papá, sin su mamá, sin su abuela, no es cualquier cosa. Por tanto, eso no es verdad que como se está acostumbrado en el país de dejarlo así, dejarlo correr, puede suceder. No es posible. Cambiando de tema, señores, habemos papa, habían muchas expectativas respecto a la elección del cardenal estadounidense, que ahora es el señor Robert Francis Prevost. Es el nuevo papa que marca un hito bastante significativo porque es el primer estadounidense en asumir el papado con una profunda conexión con América Latina, especialmente con Perú, donde hizo mucha vida, país del que naturalizó incluso como ciudadano en el 2015, misionero de larga data, con una gran experiencia. Va a suceder al Papa Francisco y no es cualquier cosa tampoco suceder al Papa Francisco por las transformaciones y los cambios que inició el Papa Francisco. Es un nombramiento que representa un cambio profundo en la percepción geopolítica del Vaticano, pero además en la geopolítica a escala global. Tiene su impacto, gravita fuertemente la elección del Papa en este momento donde hay un proceso de recomposición de la hegemonía a escala global y, por supuesto, con la preeminencia que mantiene todavía, a pesar de que en los últimos tiempos ha bajado muchísimo la Iglesia Católica, el impacto que esto tiene en términos de esa recomposición es innegable. El Papa León XIV, que es norteamericano, es agustino, con experiencia en trabajo con los pobres en Perú. Si ustedes recuerdan que el Papa Francisco era jesuita, es un hombre de pueblo, es un hombre de la iglesia, con relación con varios países latinos, una persona de confianza del Papa Francisco, uno de los cardenales nombrados por el Papa Francisco. Por tanto, durante más de 18 años, el nuevo papa que estrenamos desarrolló una labor pastoral, por ejemplo, en Perú. Por eso esa conexión con América Latina, del que ya les dije, asumió su nacionalidad, pertenece a la orden agustinos durante su tiempo en Perú. Cercanía, mucha cercanía con las comunidades, mucho enfoque en todo lo que tiene que ver con el trabajo comunitario, y eso de alguna manera marcó la trayectoria y el reconocimiento particular del Papa que nosotros estrenamos en el día de hoy. Y por supuesto, todavía yo no sé si él rompe el récord con uno de los papas que fueron elegidos en un tiempo relativamente corto. Estoy buscando la información que me da el dato de cuál es el papa que había sido elegido en el tiempo más corto, que solamente fueron apenas 24 horas para su elección. Ahora fueron, bueno, ¿cuánto? 24 horas, 2 fumatas y ahí está. La selección rompió un poco los pronósticos de quienes habían dicho que probablemente, porque ahora estamos en la coyuntura y en la disyuntiva, por lo que acabo de decirles respecto a la iglesia y cómo gravita en toda esta recomposición hegemónica de los países que tienen la mayor preeminencia en el mundo. Y había pues ese pulseo, ¿no?, entre el conservadurismo y por supuesto el progresismo, que era un poco la línea que se reconocía al Papa Francisco. Pero antes de el Papa que hoy estrenamos, ¿no? Bueno, pues había
sea, el cónclave más rápido que se había realizado hasta ahora en la historia de la Iglesia Católica. Se había realizado en la Capilla Sistina. Fue el que eligió al cardenal Eugenio Pacelli, que fue el exnuncio de la Alemania nazi como Papa Pío XII. Duró solo 24 horas. Tuvo 3 votaciones de 69 cardenales y se realizó todo ese proceso en un mismo día, el 1 de marzo de 1939. Sigue siendo la elección del Papa más rápida, porque ahora por lo menos te duró 24 horas, pero aquí estamos, señores, con la nueva elección, con los desafíos que tiene el nuevo Papa. El dominico brasileño Frei Beto había descrito, y ahí es donde entra la complejidad del Papa que sustituye a Francisco, y hablaba a sí mismo de esa complejidad que implicaba la posición de Bergoglio, del Papa Francisco, como una cabeza progresista frente a un organismo tan conservador como es la Iglesia Católica, dentro del que, bueno, el purpurado tradicionalista, supremacista, como el estadounidense Raymond Burke, por ejemplo, entusiasta partidario de Trump, y quien junto con el líder de la ultraconservadora Liga del Norte y otros poderosos grupos religiosos y de laicos como el Opus Dei, Comunión y Liberación, los Caballeros de Colón, la Orden de Malta y otros, ¿no? Bueno, pues no dejaron de considerarlo hereje. Al Papa Francisco me estoy refiriendo. No dejaron de considerarlo comunista disfrazado, como había recordado justamente el padre Leonardo Boff el año pasado, cuando hablaba de los laicos ricos estadounidenses que fraguaron un complot e incluso para deponerlo. O sea que yo creo que esto es aleccionador para todo ese grupo que estaba cocinándose ahí a lo interno de la Iglesia Católica en Estados Unidos, por supuesto, auspiciado por las nuevas políticas trumpistas que también tienen su influencia dentro de todo esto, como si la Iglesia fuera una especie de empresa y el Papa fuera su CEO. En el 2017, por ejemplo, el periódico The New York Times había detectado que el ex jefe de consejeros de Trump buscaba organizar a los prelados que eran ultraconservadores, ahora en una coyuntura geopolítica que es eminentemente muy particular, yo diría que casi irrefrenable con estas políticas tan locas del presidente Trump. Y de alguna forma yo creo que esto resulta bastante aleccionador para las políticas de Trump y para las pretensiones que ellos tenían de un papa que respondiera a esa línea conservadora del presidente Trump. Podría intentar quizás, o yo no sé si lograron hacerlo, alguna interferencia en el cónclave para designar al nuevo papa a través del mencionado Burke y el cardenal arzobispo de Nueva York, Michael Dolan, pero cualquier intento, yo creo que simplemente el tiro salió por la culata, porque el Papa que fue designado en el día de hoy anda un poco más por esa línea del pensamiento progresista desafiante de el Papa Francisco. Y entonces yo creo que ahí las cosas no salieron tal cual pretendían y se quería. En medio de este proceso que digo yo que que procura, tú sabes, ese posicionamiento. Bueno, lo cierto es, señores, que esto no podemos desvincularlo para tratar de hacer una especie de análisis sobre el escenario mundial
que está bastante complicado. Yo creo que está muy complicado. Yo creo que más que nunca con un proceso de globalización que en realidad comenzó hace muchísimo tiempo, desde la llegada de los europeos aquí a América en el siglo XV. Sin embargo, ahora esas políticas globalizadoras, del neoliberalismo, de las pasadas décadas, parece que no tiene retorno, y eso está creando y ha creado muchas angustias hoy en día, porque hasta la más remota idea, señores, de cualquier punto del planeta está integrado a un sistema de mercado y a una red de comunicación que es mundial, del que nada ni nadie puede estar ausente, y eso por supuesto que complica más las cosas. ¿Quién manda el mundo? Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacérnoslas todos. ¿Quién es el propietario de las megaempresas que encontramos en cualquier remota aldea? Durante la Guerra Fría, las cosas eran muy convenientes para Estados Unidos, porque durante la Guerra Fría había una hegemonía de poder a escala global, y ahí parecía que todas las cosas estaban más claramente dibujadas. Ahora tenemos una multipolaridad que mantiene bastante angustiado a las potencias, y que el poderío y el impacto de las iglesias, sobre todo el de la Iglesia Católica, no puede quedar fuera de ese proceso de recomposición. Pero no me voy tan lejos, simplemente decir, habemos Papa, qué bueno, que de alguna manera pueda responder a la misma línea progresista del Papa Francisco. Habemos también muchas expectativas que iremos entonces desdibujando y aclarando en el tiempo. Mientras tanto, vamos a pedirles a todos y a todas que le den like y que compartan esta transmisión. Agradecerle, como siempre, a la farmacia GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales, farmacia GBC. Suscríbanse a este canal de YouTube. Mañana agotaremos el último día laboral de esta semana en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Hasta mañana.